Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. Estamos listos, muy buen día. Estamos transmitiendo un programa más de Enlaces de la Construcción en vivo por la plataforma de Facebook Live y por Guanatos FM Radio por Internet. Les saluda su servidor Octavio Novoa. Gracias por escucharnos nuevamente. El tema de hoy es un tema de gran interés: desarrollo urbano, cambio de paradigmas entre la plusvalía, lo habitable, la sustentabilidad y el riesgo. Un tema sumamente interesante y ya verán ustedes por qué. 4 puntos fundamentales de los que estaremos hablando con nuestra especialista el día de hoy, Madeleine Garza Estrada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Agradezco la invitación. No, al contrario. Sí, ahora sí que encantada de estar aquí. Al contrario, me da mucho gusto que estés aquí, que hayas aceptado nuestra invitación. Madeleine es maestra en políticas públicas por el Colegio de Jalisco con especialidad en gobiernos locales y gestión legislativa, licenciada en arquitectura por el Instituto Tecnológico de Occidente del ITESO, aunque ella se define, déjenme decirles, como una especialista, ¿verdad? Es como ella dice, yo quiero que me digan especialista. No necesariamente. A ver, dime. No, lo que pasa es que, bueno, es la maestría, ¿no? La maestría, sí. Soy maestra en política pública. Sí. Sí, es... Lo correcto es decirte maestra. Pues digamos que tiene sus méritos. Soy ex becaria CONACYT. Sí, así es. Soy ex becaria CONACYT, estoy especializada en gobiernos locales y en gestión legislativa y hago investigación en habitabilidad urbana y gasto de gobierno. Eso entre otras cosas. Me comentabas hace algunos días, ¿verdad? Así es. Ella estuvo como secretaria de Fomento del Desarrollo Sustentable del Comité Nacional. Soy la secretaria Actualmente, nacional. Confío en México. De la agrupación política Confío en México. Formalizada en junio de 2017. Vicepresidente, actualmente también vicepresidente de Políticas Públicas de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Transporte de Jalisco. Integrante de la Sociedad Histórica, Cultural y Patrimonial de Guadalajara. También integrante del Subcomité Sectorial de Desarrollo Territorial Urbano del Estado de Jalisco. Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción del Grupo del Ayuntamiento Región Valles del año 2003 al 2015, integrante del colectivo Civitas Taller, La Ciudad Vista por Expertos, publicación quincenal en Milenio Jalisco 2013-2014, integrante de la Comisión de Documentos de la Asamblea para Gobernanza Metropolitana 2011-2012, coordinador alterno, Comisión de Proyectos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jalisco 2010 al 2011, y también en la Secretaría Técnica Vicepresidencia de Obra Pública Municipal de la Cámara también de 2009-2010, mucha actividad gremial del trabajo en la Cámara de la Construcción. Sí, mucha actividad gremial. Donde es ampliamente conocida y respetada, y ya llegó un saludo del arquitecto Pablo Cotoñeto, que dice saludos muchísimo a Madeleine. Ay, muchísimas gracias. Saludos, Pablo. Ahí está listo Pablo también escuchando. Estuvo fue candidata a diputada local por el Distrito 10, por el Partido Verde, un distrito difícil. ¿Y te animaste a entrarle al 10? Sí, es un distrito pensante. Pensante. Sí, muy pensante. Para estas elecciones, empresaria, con participación ciudadana activa y gremial, por supuesto, como decía hace un momento. Investigadora en distintas líneas de investigación, como me decía hace un momento, habitabilidad urbana y la construcción del programa público de planeación, muy interesante e importante. Indicadores, descripciones urbanos, normatividad y capacidad de soporte, habitabilidad de sistemas sociales y participación ciudadana, habitabilidad urbana y salud pública, discapacidad, fenómeno etnográfico e inclusión, también importantísimo la investigación en ese tema. Sí, claro. Eficiencia de la inversión pública y el gasto de gobierno. Bueno, ¿qué podemos decir de esa gran eficiencia que no sé si en otros países sucede algo al contrario, ¿no? Ya no digas nada. El hecho de que nuestro crecimiento sea tan raquítico no es de gratis. Bueno, organismos intermedios e instituciones de interés público, efecto vinculante, eficiencia, otra vez, y representatividad, fallos de mercado y corrupción en las compras gubernamentales. Tuve que hacer una pausa porque pasé saliva. Obra pública y servicios relacionados con la misma.
factores socioculturales y la incidencia del cáncer de próstata en el territorio. Sí. Fíjate, ya estás entrando a temas médicos. Sí, tengo vinculación médica. Precisamente el tema de la habitabilidad urbana, bueno, la habitabilidad por sí sola te va llevando a temas de salud pública. Muy bien, sí. Todo esto lo comento porque deseo que ustedes conozcan la calidad de la invitada del día de hoy, la experiencia, y para que escuchen sus conceptos, que tuvimos una conversación hace unos días y quedé realmente, no sé si, además de impresionado, pues también como un poco asustado, ¿no? Porque vemos todo lo que nos hace falta. Has presentado diferentes ponencias para concluir la importancia de la definición de los problemas en la inversión hospitalaria entre la fundamentación, la evaluación, la sustentabilidad y el riesgo. O sea, parte de lo que vamos a hablar hoy. Celebración del Día Mundial del Ingeniero Clínico 2018. Sí, fue en ese marco la Colegio de Ingenieros Biomédicos del Estado de Jalisco, que es donde estuviste. Soy mexicana de Ingeniería Biomédica. Desarrollo urbano, cambio de paradigmas, es justamente el tema, entre la plusvalía, lo habitable, la sustentabilidad y el riesgo. Protocolo para la comunicación con personas con discapacidad para unirse, que es una organización en Lago de Moreno. Es la unidad de recaudación. Unidad de recaudación. Fue un protocolo de capacitación a los funcionarios. Y reencuentro las condiciones que propiciaron el abandono del campo mexicano en la Semana de la Ciencia en el Centro Universitario de Tonalá, por el CONACYT en 2015. Así es. Y bueno, participación en procesos legislativos, participación ciudadana, y tengo aquí como otras 10 hojas más, pero tardaré toda la hora en leer la gran experiencia de la maestra Madeleine. Maestra Madeleine, gracias por asistir, por estar aquí con nosotros de nuevo. Ay, pues muy amable por la invitación, ahora sí que la honrada soy yo por permitirme el espacio. Al contrario, a nosotros nos honra tener personas con la capacidad de la experiencia que como tú lo tienes, y háblanos de esto, de la sustentabilidad, de todos estos temas que me dices hace un momento, se vinculan unos con otros, la plusvalía, el riesgo. Platícanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conocer un poco más de ese gran tema que se nos olvida de pronto, ¿no? De entrada, bueno, es... El tema tiene que ver con lo que uno persigue cuando busca desarrollo, ¿no? O sea, en realidad de ahí es de donde parte mi investigación, sobre todo en temas de planeación territorial. Son problemas definidos dentro de la política pública como problemas multicausales. Son problemas de sistemas abiertos, es decir, que buscan varios propósitos al mismo tiempo, y además de buscar varios propósitos, tienen muchas causas. Uh-huh. Entonces, al tener muchas causas, eso los hace un tanto complejos de solventar y de encontrar cuál es el origen. En política pública existe la premisa de que los problemas no existen, los problemas se definen. Y si no se puede definir un problema, no se puede solventar. Entonces no se cataloga como problema, se cataloga como catástrofe, y entonces lo que hay que hacer es hacer toda una serie de paliativos para disminuir esa catástrofe y volverla manejable, ¿no? Entonces, esa es la gran disyuntiva que tienen los problemas públicos de planeación, que son multicausales y obedecen a sistemas abiertos. No puedes determinar que una sola causa es el origen de determinado problema. Entonces, visto desde esa óptica, pues, ¿cómo surge el concepto de habitabilidad, ¿no? ¿Qué busca el problema público a ser solventado en materia de territorio? ¿Por qué? Porque tú puedes tener una opinión de lo que es desarrollo, puede tener otro sector otra opinión de lo que es el desarrollo, y así sucesivamente. O sea, desde su punto de vista específico. Exactamente. De su área de acción. Y desde su área de interés. De su área de interés. Sí, sobre todo eso, ¿no? Desde su área de interés. Entonces, al ser el problema público una construcción de las múltiples visiones de los actores, pues hay que poner, digamos, que un concepto madre desde el cual partir. Por eso es por lo que se busca el término de la habitabilidad, ¿no? De lo habitable. Porque estamos ya en un momento en el que todo es pro homine, o sea, todo tiene como fin último el hombre y el bienestar. ¿Sí lo tiene? Debería.
más sí, bien, ¿verdad? debería. O sea, ya es digamos que ya es lo que se busca en este momento. Por ejemplo, mencionábamos lo del tema hospitalario, y ahorita ya todo va en cuestión al paciente, ¿no? A la salud del ambiente con relación al paciente. Cuando en otros momentos puede ser la eficiencia económica, puede ser el rédito, puede ser la tasa de retorno, o sea, puedes buscar otros factores que son los que liderean ese desarrollo o ese concepto que se persigue en ese ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es eso, ¿no? El ir delimitando cuáles son los puntos en los cuales nos vamos a poner de acuerdo para buscar esos conceptos y que entonces esas condiciones se generen. Entonces, primero saber en dónde estás y qué quieres. Exacto, primero saber en dónde estás y qué quieres, ¿no? O sea, y al definir ese en dónde estás, sí. Al definir ese en dónde estás, bueno, pues ya puedes tomar las decisiones adecuadas. O sea, dónde estás y qué es lo que quieres lograr, pero no visto solamente desde un área de interés, sino entre todos, ¿no? Así es una construcción conjunta. ¿Y eso cómo se logra desde tu punto de vista? Con la suma de actores, con la suma de visiones y sobre todo con la contextualización territorial. Sí. Explícanos un poco más de contextualización territorial. Contextualización territorial. Ningún territorio es idéntico. Y vamos entendiendo que el territorio es todo eso que se da en un marco de acción, desde las relaciones, desde los personajes que lo habitan, desde los elementos bióticos, los elementos abióticos, son una suma de elementos y de interrelaciones que se dan entre esos elementos. Y que ustedes como investigadores consideran, no olvidan, son factores que toman en cuenta, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Eso es uno de sus fundamentos, ¿no? Así es. O sea, sin eso está completamente descontextualizado, ¿no? Porque, y haciendo un breve paréntesis, lo que ustedes buscan con todas estas investigaciones, pues es justamente dar una aportación a la sociedad, ¿es correcto? Así es, y ayudar a solventar, ¿no? Ayudar a solventar un poquito. Esa investigación que ustedes hacen resulte algo que ayude, por lo menos también desde su visión, a la comunidad y a la persona finalmente. Llegamos que la persona es el fundamento de esto. Fíjate, por ejemplo, ahorita me preguntaba sobre la definición de territorio. O sea, aquí traigo una definición un poquito, sí, dice, se constituye como recurso, patrimonio, como legado para ser entregado a nuestros descendientes en mejores condiciones en las que se ha recibido, como bien público y como ámbito solidario y de equidad. Y te viene la palabra legado. Sí, claro, es un legado. Que no olvidarnos de los que vienen. Así es. O sea, y ahí también surge esa visión de sustentabilidad, ¿no? Ese solventar los bienes en el momento, pero también dejarlos para después, ¿no? Y que no podemos estar exentos de ello. Así es el metabolismo circular, ¿no? Metabolismo circular. Bueno, estoy aprendiendo aquí muchísimo y sin ir a la escuela, ¿no? Bueno, así se le llama al metabolismo circular. Al sistema de sustentabilidad. Sí. Es una economía circular, se busca que haya las menores pérdidas de recursos posibles. Sí, y ahora que estamos, como bien decías al principio, con una restricción en los recursos, debemos también ser más eficientes en el uso de esos recursos, que no solamente económicos. Sino de todo. Anteriormente el sistema de utilización de recursos era un sistema lineal. ¿A qué te refieres con sistema lineal? Por ejemplo, te voy a poner caso China. Ajá. Anteriormente se tenía la creencia de que los productos chinos eran productos de vida corta útil. Digamos, qué elegante decir baja calidad. No, vida corta útil. Vida corta útil. Me gusta otro término que acabo de aprender. ¿Por qué? Porque había que sostener la actividad productiva de la población. Sin importar la consecuencia.
Sin importar la consecuencia, exactamente. Y ya en este momento ya, o sea, es por poner un ejemplo. Y si te fijas, ya ahorita inclusive los chinos ya traen un super nivel de calidad. Sí. Eso sí, o sea, bueno, ya ha migrado también. Pero su objetivo ha cambiado entonces. Sí, claro. O sea, siguen obviamente con la visión de mantener a su población ocupada, pero ya bajo otro, ya por otros lineamientos, ¿no? Y es lo mismo que ocurre con nosotros. Trato de definirlo un poco más porque tenemos una audiencia también de jóvenes estudiantes en el término de sus carreras de arquitectura e ingeniería relacionadas con la construcción, y que aprovecho para saludar a los alumnos de la Universidad de Ecatepec. Por eso esa terminología a veces necesitamos como irla desmenuzando. Irla desmenuzando un poquito, ¿no? Sí, qué interesante lo de los chinos. Y qué interesantes conceptos los que nos estás dejando el día de hoy. Sí, la verdad es que cuando te metes en el mundo de los conceptos y logras entender de dónde parten todas esas cosas que se persiguen, te va enriqueciendo mucho, sobre todo la actuación profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabes, ya logras entender qué es lo que se busca a nivel macro y a nivel micro. O sea, es economía. Toda nuestra vida está basada en economía. Al final, la lana es la que manda. No, fíjate que no es propiamente la lana. No es propiamente la lana. Son las decisiones económicas. Por ejemplo, tú cuando tomas una decisión, tú tomas una decisión costo-beneficio. Bueno, es que yo no la tomo en mi casa. En toda tu vida, es desde qué te pones en la mañana, sí. Desde qué desayunas. Voy a presumir, voy a decir que sí, yo tomo la decisión. Todo el tiempo estamos tomando decisiones económicas y no nos damos cuenta, y tienen que ver con relación tienes razón. Al costo-beneficio que nos implica. ¿Por qué usas una ruta y no otra? Sí. ¿Por qué eliges un medio de transporte y no otro? O sea, y va con relación a la utilidad y a veces hasta de forma inconsciente, ¿verdad? Sí, de pronto ya es algo que tú haces, dices, me conviene más esto que esto. Exactamente. Tomas la decisión en base a ese costo-beneficio. Bueno, y todas ese tipo de decisiones son evaluables, todas. Sí. Todas son evaluables, todas son cuantificables, todas representan un tiempo, un trabajo, unos recursos que se utilizan. ¿Y por qué lo tenemos que evaluar? Pues ustedes no propiamente, ¿verdad? Pero hay gente como nosotros, sobre todo los economistas. ¿Por qué los economistas y los investigadores lo tienen que evaluar? ¿Por qué son tan...? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con la elección que hace la ciudadanía, ¿no? Y tiene que ver, o sea, a lo mejor cuando es uno solo no causa impacto, pero cuando esas elecciones las hace toda la población... Que tenemos un caso, bueno, no voy a hablar de política, seguimos. Entonces puede tener un impacto, y si ya son muchos. Sí, claro, o sea, si ya son muchos tiene un impacto. Entonces nosotros desde este lado pues tenemos que evaluar, tenemos que medir qué impacto tiene esas decisiones y esas elecciones que hace la población, ¿no? Y que al final entras a la habitabilidad, sustentabilidad, riesgo, toma de decisiones. Sí, claro, o sea, ¿por qué? Porque... Como dices, son temas mezclados, ¿no? Pueden ir, me corregías al principio y me decías, no, espérame, pues aquí no podemos estar hablando de un tema específico porque los demás están también involucrados. Sí, todo juega al mismo tiempo, es, ¿no? Un ecosistema, ¿cómo le decías? Pues es un ecosistema por sí mismo. Sí. La habitabilidad, eso es lo que estudian los sistemas sociales. Todos los sistemas construidos pues son sistemas sociales que el hombre ha fabricado y tienen un objetivo y tienen hay que evaluar si efectivamente se cumple con el objetivo para lo que fueron creados. Desde los egipcios. Todo, o antes. todo. Desde una institución, desde una empresa, desde el sistema de agua, desde la forma de plantación, o sea, a lo que tú quieras, ahora sí que revisar. Esa es la gran ventaja que tiene la geografía. La geografía nos permite trabajar por dimensiones y escalas. Dependiendo de qué tema elijas, es qué tanto te puedes escalar o qué tanto puedes profundizar, ¿no? Y hay que evaluar, hay que medir. Hay que evaluar, hay que medir para poder tomar decisiones certeras, para poder tomar decisiones fundamentadas, objetivas. Todo este tema de la investigación es amplísimo y te voy a decir algo con todo respeto. A veces olvidamos o no le damos la importancia que tiene el investigador. ¿Es correcto o estoy equivocado?
Pues digamos que el investigador procura estar más acá atrás. O sea, nosotros, por ejemplo, en política pública, nosotros decimos, este es el problema social, esto es lo que identificamos y bueno, esta es la solución que hay que implementar, ¿no? Y puede llegar a mover gobierno, ¿no? Mueve gobiernos. Mueve gobiernos. En realidad es lo que mueve a los gobiernos. O sea, toda esa información, esos estudios, esa investigación ayudan a la toma de decisiones. Sí, claro, deberían. Ahí está la diferencia cuando, no sé si han escuchado decir de que son puras ocurrencias. ¿Por qué? Porque no trae sustentos ni datos, ¿no? De otro señor que de pronto dicen que es muy ocurrente. No hablemos por favor, continuamos hablando de temas serios. Bueno, aquí el tema es muy serio. Quiero comentarles a ustedes, si me permites tomar un momento. Sí, claro. Ya me está dando risa porque de pronto me acuerdo de algunos temas que no debemos de tocar porque nos regaña el productor. Dice que no. Valentina González nos dice, saludos, Enlaces de la Construcción, aquí estamos viendo su programa en la Ciudad de México. Gracias, Valentina. Saludos a la invitada y al único programa de la construcción, bueno, es el único programa digital de la construcción, exclusivo para la industria de la construcción en México. Valentina, muchas gracias. Orlando Martínez, saludos, Enlaces de la Construcción. Excelente programa que está manejando, un gusto estar escuchando. Saludos a la gran invitada. Muchas gracias, Orlando. Quiero también aprovechar este momento para invitarlos, también a la familia García, saludos a todos en el estudio desde Anchorage, Alaska. Saludos a todos ustedes, muchas gracias. Una felicitación por este programa y a los invitados de cada semana, muchas gracias. Sabemos que ustedes también son escuchas frecuentes, les mandamos un saludo hasta Alaska. Y me parece que tiene un poco de frío en estos días, ¿no? Sí, creo que sí. Debe estar congelándose. Quiero aprovechar también para recordarles que se suscriban a nuestro podcast. Esta entrevista y como todas las que hemos tenido, que ya son casi 40, están disponibles ya para que ustedes las escuchen en el momento que gusten y en el lugar que gusten. A partir del próximo lunes estará disponible también la charla del día de hoy. Y las personas que se inscriban, quedan 3 o 4 días a la rifa del libro de octubre, que es Albañilería y Mampostería, Trabajos Decorativos de Concreto. Es una guía muy interesante que nos ayuda a trabajar con concreto y sobre todo también algunos consejos muy interesantes de cómo tener todos estos acabados, cómo tener la base correcta para poner nuestro acabado de concreto, de ladrillos, de mampostería. Es muy interesante, es una guía técnica muy sencilla, no solamente para ingenieros, arquitectos, también para el maestro de obra. Ustedes pueden compartir toda la información que está aquí y de esa forma hacer sus trabajos más agradables y sobre todo de la forma correcta. Los invito a que se suscriban, nos quedan 3 días para hacer la rifa y la persona que gane por haberse suscrito al podcast recibirá el libro del mes. También tenemos el regalo para ustedes, pueden descargar durante este mes el ebook que está disponible en nuestra página de Facebook. Ahí todo eso por medio de la página de Facebook lo pueden ver, que es la guía de buenas prácticas ambientales para obras de construcción, que está disponible ahí para cuando ustedes gusten descargarlo durante este mes. El próximo mes ya tendremos otro disponible. Continuamos con esta plática. El trabajo del investigador, interesante, sin hablar de política, pero puede cambiar, debe cambiar, debería cambiar las políticas públicas, ese gran trabajo que ustedes realizan, porque es un trabajo de muchas horas, de mucha quema de pestañas, de mucha búsqueda de información, de evaluar. ¿Debería? ¿Funciona? Sí, sí funciona. ¿Lo toman en cuenta los gobiernos, todas sus investigaciones? Pues no todos. ¿No todo? No todos. ¿Hay ejemplos? ¿Me puedes dar algún ejemplo en donde sí se haya tomado una investigación y haya cambiado, transformado? Lo que pasa es que dentro de todos los gobiernos existe personas que están enfocadas en esto, ¿no? Nada más que desafortunadamente los gobiernos muchas veces responden a la agenda mediática. Y a su visión particular. Y la agenda mediática se los come.
Entonces... ¿Sí consideras que se los lleva esa agenda? Claro. Sí, claro, por supuesto. La agenda mediática, digo, sobre todo en temas de estamos en un sistema democrático, ¿no? Y en un sistema democrático la legitimidad es uno de los grandes tesoros, ¿no? Entonces, a final de cuentas, va respondiendo a lo que la opinión pública dicta, ¿no? ¿Y es una visión cortoplacista de pronto? Sí, es una visión cortoplacista. Lo importante es precisamente tener políticas públicas largoplacistas que encaminen y direccionen los esfuerzos gubernamentales y los esfuerzos de una administración pública, ¿no? Y además también que toda una sociedad vaya encaminada hacia esas visiones. ¿La sociedad participa lo suficiente desde tu punto de vista? Pues mira, la sociedad es un actor, a final de cuentas, que hay que ir guiando. ¿Por qué? Porque también hay que educarla. También hay que sensibilizarla, también hay que decirle, si tú haces esto, sucede esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el tema de las inundaciones, sí, salieron nuestros gobiernos a decir, es porque tiras la basura. Efectivamente, hay una parte en que tiene que ver la basura. Una de las causas. Es una de las causas. No son todas, pero sí es una. Pero si no le dices a la ciudadanía, no tires la basura, pues sigue siendo como parte del... Tratarías de eliminar esa causa. Son una de las causas que hay que... Una de ellas, así es. tratar de inhibirla un poco, sería con ese tipo de... Tratar de dirigir a la sociedad como para agarrar y decir, ¿sabes qué? Simplemente, por ejemplo, tema de embarazo adolescente, ¿no? Sí, ¿qué haces? Bueno, pues dices, oye, educas para encauzar que ese tipo de fenómenos no sucedan. ¿Por qué? Porque a la larga te generan una serie de problemas. Igual lo mismo con el tema del sobrepeso, igual, o sea, se van haciendo acompañamientos. Entonces, sí funciona, claro que funciona y es parte de, o sea, es parte de. Pero bueno, ahorita ya como que ya estamos medio dispersos. Sí, pero podemos regresar un poquito al tema para hablar por plusvalía, riesgo. Tenemos todavía media hora para hablar al respecto. Mira, por ejemplo, habíamos comentado, sí, la ciudad es un sociosistema compuesto, está compuesto por una demografía, por una densidad, por una morfología, por una función y por una cultura urbana, que es precisamente del tema de lo que hemos estado hablando un poco, ¿no? Pero ¿qué perseguimos cuando planeamos? O sea, es lo que había mencionado, ¿no? ¿Qué perseguimos? ¿Qué condiciones queremos que el territorio genere para que sea, para buscar ese desarrollo? Desarrollar es pasar del paso A al paso B, ¿no? De manera planeada, de manera estructurada, de manera segmentada. Entonces, a la hora que comenzamos a revisar qué es eso que estamos buscando, y cuando tenemos una iniciativa privada, por ejemplo en este caso, o una autoconstrucción, que también es la gran constructora del espacio urbano, la autoconstrucción, la constructora pueblo siempre va a ser la más grande, ¿no? O ha sido la más grande hasta ahorita. ¿Por qué? Porque ellos mismos autoconstruyen su vivienda. Más aparte de todas las condicionantes del mercado, ¿no? Que el mercado, bueno, pues obviamente va buscando sus mejores réditos, ¿sí? Y también cuando tú compras una vivienda lo haces con el fin patrimonial, ¿sí? Que eso se vaya buscando, vaya generando una plusvalía. ¿Por qué? Porque son tus recursos, es tu calidad de vida, es eso a lo que tú le vas a invertir, eso a lo que tú le vas a apostar a lo largo de tu... Y con muchos trabajos, te voy a dar un ejemplo, logras un crédito para una vivienda pequeña, tal vez un pequeño departamento, en alguno de los múltiples desarrollos inmobiliarios que se han desarrollado en estos últimos años en muchas ciudades de la República, y tienen que reunir los ingresos, la suma de los ingresos de la pareja para poder lograr ese tan ansiado y esperado crédito para tener su vivienda económica, una vivienda sencilla, de acuerdo a sus posibilidades, buscando que en un futuro tener esa seguridad, esa plusvalía, y se empieza
a conjuntar todo ese grupo de personas en ese nuevo desarrollo habitacional. Su objetivo es como el que tú dices, ¿no? Pues es su plusvalía. Pero ellos mismos de pronto empiezan a variar el uso y ya no es una vivienda, sino es tal vez una pequeña tiendita, y después se convierte en un taller de bicicletas y empiezan a degradar el uso que originalmente se había propuesto o se había planeado, pero las mismas personas hacen ese tipo de acciones que en vez de darle una plusvalía a su propiedad, le dan una minusvalía. Depende. ¿Sucede? Depende. Ya ahorita ya estás tocando un tema así como que medio sensible. ¿Por qué? Porque no necesariamente va enfocado así como lo estás manejando, sino, ¿cómo decirlo? La plusvalía propiamente es el aumento de valor de una cosa, especialmente un bien inmueble, por circunstancias extrínsecas e independientes de cualquier mejora realizada en ella. O sea, lo que no tiene que ver contigo. O sea, así es. Y además es un plusvalor no pagado del trabajo del obrero, que se cree que es una plusproducción del cual se hace propietario el empresario, originando así la esencia de la explotación. Bueno, esta es una visión marxista, ¿no? Pero en términos inmobiliarios, la plusvalía sería la diferencia positiva, fíjate, positiva, entre el precio de compra del inmueble y el precio de venta. Por ejemplo, ahorita tú estabas hablando de degradar. Obviamente, si tú no le das mantenimiento a un inmueble, pues se va degradando el valor. Es una minusvalía. Porque no tiene pues sí, es una minusvalía. Pero no lo haces tú, lo hace tu vecino y tú lo dejas. Y todo ese entorno agradable que eran unas pequeñas viviendas, tal vez con un pequeño parque enfrente, con una zona lúdica, con una... Me encanta porque no se quiere meter en temas políticos y ya está entrando en temas políticos. Se empieza a, yo le llamo degradar, bueno, modificar su uso. Y al final, si alguien quiere vender su vivienda dentro de 10 años, pues tal vez no obtenga ni lo que pagó. Ese es un buen punto. O también la otra, si estás en una zona de riesgo, ¿verdad? O sea, y entendamos ya ahorita que el riesgo, por ejemplo, ahorita, hoy en la mañana estaba viendo una nota. Sí, 5,000 personas exactamente sufren en la ciudad al día. Sufrieron, el temporal deja 5,000 afectados en la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, al día. Al día. 5,000 no son poquitos y al día es muchísimo. ¿Cuántas veces se paralizó la actividad económica, la actividad de la ciudadanía en este temporal? Entonces, a la hora que tú comienzas a hacer la cuantificación, a decir, ya son 5,000 personas al día las cuales se vieron afectadas, dices tú, tenemos un problema, ¿no? Sí. O sea, ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque algo que empezó como una degradación, ya después se fue convirtiendo en algo recurrente y en algo que ya te causa un conflicto y ya te paraliza, y además te paraliza la economía de tu sociedad. O sea, el costo se multiplica. Así es. Porque empieza a haber muchas pérdidas económicas en todos los sentidos, ¿no? Así es, exactamente. Y a final de cuentas, a la hora que tenemos este mosaico de muchas propiedades, que era lo que mencionábamos el día que conversábamos, tenemos desagregadas todas esas intervenciones que se hacen a nivel territorio, ¿no? Entonces le cambias el nivel a una calle y automáticamente el agua se va por otra, ¿no? Afectas. Sí, afectas, vas teniendo afectaciones y vas teniendo ¿Y la suma de todo eso? Y la suma de todo eso te causa el tipo de cuestiones. Es uno de los causales de los 5,000 personas que sufren todos los días. Así es. Por ejemplo, el gobierno tiene dos funciones fundamentales, ¿no? Ser protector y árbitro en el intercambio individual y voluntario en un mercado privado, y ser productor de determinados bienes y servicios que en el mercado privado no se logran,
pero que los individuos consideran necesarios para el bienestar social, que es precisamente esto. Por eso es la importancia de las regulaciones, por eso la importancia de una visión global. ¿Por qué? Porque tú como propietario de tu inmueble, pues tú vas sobre tu frontera, ¿no? Tu espacio. Sí, tú vas sobre tu espacio y ahí modificas, haces, mueves, le pones, le quitas, pero a la hora que no amplías la mirada y no tienes los contextos aledaños. ¿Cómo es ampliar la mirada? Pensar también, tal vez, para empezar, en tu banqueta. En lo público, así es. Es decir, si se cayó un árbol afuera de mi casa, no me preocupa, que venga el gobierno a arreglarlo. Así no, ahí también hay que, bueno, tienes que participar. Pero si es un árbol de 2 metros. Sí, también tú lo puedes quitar, ¿no puedes ayudar en quitarlo, por ejemplo? Sí, claro, por supuesto. Y rompió la banqueta, a lo mejor tú mismo haces la reparación y no esperar a que vengan a hacerla, eso ya es ampliar. Pues ahí es ampliarte en la acción. Ahorita estamos hablando del ampliarte en la visión, o sea, de qué es lo que tú vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, seguimos en el tema de los de la impermeabilización del territorio. En el momento en el que tú manejas puros pavimentos impermeables, pues lógicamente le vas disminuyendo la filtración de agua al territorio, y entonces si se iba a filtrar, no sé, el 30%, ya todo se va a la vía pública. ¿Qué es lo que pasa ahora con los concretos? Y antes no sucedía. Porque un empedrado. Empedrados, exactamente. Un empedrado donde había filtración, al momento de que había una corriente de agua superficial, tenía cierta capacidad de absorción. Así es. Y no corría tanta agua. Decía, ¿ahora por qué llueve lo mismo? Pues no llueve lo mismo, ahora llueve más. Entonces, ¿qué pasa? Es un riesgo, ahí ya estás entrando el tema de riesgo. Exactamente, pero además ya no tienes la permeabilidad. Entonces, al no tener la permeabilidad, bueno, pues ya estás degradando la permeabilidad del territorio y estás afectando las condiciones, ¿no? Pues ya vamos a entrar casi a la metafísica con el efecto mariposa y todo eso, ¿no? Que se mueve una mariposa en Japón y nos afecta a nosotros. Es que en realidad así es. O sea, en realidad así es. O sea, esa es la gran disyuntiva que tiene la política pública en el territorio, ¿no? No hay un laboratorio de política pública. O sea, en el momento en el que tú tomas una decisión de hacer X, Y o Z cosa en el territorio, es una afectación y va a patear el territorio en múltiples aspectos. Lo importante es tenerlos dimensionados, tenerlos medidos y poderlos ir paliando, o sea, son las externalidades que conlleva. Pero si no lo tienes ni siquiera mapeado, pues ¿cuándo los vas a solucionar? Pues nunca, ¿verdad? Y siempre vas solucionando problemas que tú mismo generaste, a final de cuentas, ¿no? Llegas a corregir nada más. Tratar de corregir y paliar, como bien dices. Sí, que no es lo mismo. Ya no hay momento, ya no hay tiempo. No, y además, o sea, ya tuviste los costos adicionales, ¿no? O sea, no nada más fueron los costos de hacer, sino los costos que te originó el problema y luego los costos de la corrección. Y ahora que casi no hay recursos, pues tenemos un cuádruple problema porque eso se multiplica. Pues sí, necesitamos tener muy mapeado y muy controladas todas las variables, que siempre hay variables que se te escapan, sí, pero una cosa es que se te escapen 2, 3 y otra cosa es que las omitas todas, ¿no? Que las omitas intencionalmente, ¿qué pasa? Pues yo creo que nadie las omite intencionalmente. ¿No crees? No creo que nadie las omite intencionalmente. Cuando hacen un mapeo, como tú le llamas, ¿no omites nada? ¿Intencionalmente? Bueno, depende de quién lo haga, ¿verdad? Depende de quién lo haga. Qué bueno que no quieres hablar de política. Insiste él en meterse en temas políticos. No, yo no he dicho nada. Yo no he dicho, todo lo que se diga aquí es opinión exclusiva de nuestra maestra que nos acompaña. Yo estoy procurando ser bastante Yo no he dicho nada. ¿Okay? ¿Qué más? A ver, coméntanos. ¿Qué más quieres comentar? Nos quedan unos minutos. Ya se nos fue el tiempo, pero tenemos un tema muy amplio para más programas. Sí, realmente era lo que te decía, o sea, en realidad el tema es solamente una pasadita de el tema es muy amplio y más, sobre todo si lo manejamos así tipo charla, nos dispersamos y es como que más complejo, ¿no? Lo que más importante es que las personas que nos escuchan también no tengan una
charla tan técnica, digamos, ¿no? Que se diviertan un poquito, también se rían con nosotros. Bueno, parte de esa degradación territorial, bueno, pues es precisamente el examen del impacto de lo social sobre lo social, del impacto de la naturaleza transformada por la sociedad. Desde esta perspectiva, la degradación se hace evidente a un incremento en la vulnerabilidad global de la sociedad y a un aumento de riesgo ambiental urbano, operando combinadamente sobre los componentes físicos, ecológicos y sociales. El medio ambiente degradado sería la expresión que resume la vulnerabilidad y el riesgo ambiental frente a los desastres, que es precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Medio ambiente degradado. Así es un medio ambiente degradado, sí, y que nos genera vulnerabilidad. Ahora en este temporal hubo una señora que se quedó atorada en el tránsito y le vino la labor de parto y no sé exactamente cuáles fueron las condiciones, pero el bebé perdió la vida. Eso ya es una afectación grave. Entonces, ya cuando estamos cayendo en ese tipo de situaciones, ¿con qué frecuencia necesitamos que nos ocurran este tipo de hechos como para agarrar y detenernos y decir, a ver, espérame tantito, no nada más es la plusvalía lo que tengo que buscar, ¿no? Al generar una intervención en el territorio, sino también tengo que revisar cuáles son los riesgos. ¿Por qué? Porque un riesgo multiplicado, una degradación multiplicada, tú haces una acción, tu vecino hace otra, tu otro vecino hace otra, en el condominio de al lado hacen otras. Multiplicada pero coordinada. Ojalá fuera coordinada, ¿verdad? Porque puede haber acciones que sean de buena voluntad, que las personas quieran ayudar, quieran cooperar, lo estén haciendo, pero no hay una coordinación y entonces puedes tener una degradación que, aunque tu intención fue buena, de todos modos no contribuye. Pues aquí lo importante es que vaya siendo con un concepto rector, ¿sí? Y con una visión y además que todos vayamos en el mismo tenor, ¿no? O sea, que todos vayamos en el mismo tenor para poder mitigar esos riesgos. ¿Por qué? Porque siempre que hacemos una intervención, siempre va a haber afectaciones. Lo importante es tenerlas bien dimensionadas. O sea, lo que no se dimensiona no se mide. O sea, pues sí, si no lo medimos, no lo podemos controlar. De ahí la importancia de la información. Así es, de ahí la importancia de la información, ¿no? Y que toda esa información nos puede dar un dato final que dice nos está afectando así. Porque, por ejemplo, con esa noticia del día de hoy de 5,000 personas afectadas al día por las inundaciones y todo lo que ha sucedido en la ciudad durante este año, ¿qué hace? Yo sigo con lo mismo. ¿Qué hace? ¿De dónde parte? Tienes esa noticia. ¿Qué hace ahora el investigador para decir, caray, pues todo esto está causándose, ¿por qué? ¿Cómo lo toman? Es que a mí me tiene sorprendido la actividad que tú haces. ¿Cómo lo toman? Dicen, tengo este problema, ¿por qué está sucediendo? ¿Cómo empiezas a hacer ese análisis? Pues de entrada empiezas a leer el territorio. En sí, fíjate, ahorita que lo mencionas de esa manera. Tal vez como que quiero llegar a algo práctico, ¿verdad? Sí, Sun Tzu tiene una definición de planeación que a mí se me hace formidable. Danos esa definición. Sí, en sí, lógicamente es del libro de El arte de la guerra. Sí, pero menciona, las reglas militares son 5: medición, valoración. Vamos rápido. Medición, valoración. Cálculo. Comparación y victoria. Obviamente, la victoria te habla de un concepto de ganar, ¿no? Sí. O sea, ya llevan ellos un concepto rector. En este caso, por ejemplo, en mi caso, que es la habitabilidad, ¿sí? Necesito tener todas estas mediciones, toda esta medición, valoración, cálculo, comparación para conseguir ese objetivo, ¿no? Y ellos, él dice, el terreno da lugar a las mediciones, estas dan lugar a las valoraciones a los cálculos,
estos a las comparaciones y las comparaciones dan lugar a las victorias. Ahí ya tienes todo un método. Así es. Un método claro y Sí, definido. Exactamente, aquí ya hay todo un método claro y definido, ¿no? Muy bien. ¿Para muy qué? bien. Para lograr objetivos. Objetivos también en lo personal, por lo que veo. Sí, claro, por supuesto. No solamente en habitabilidad, sino también en lo personal. Si quieres lograr algo, repíteme esos métodos. Está interesante para nuestro público. Sí, pues es la definición de Sí. que viene en el arte de la guerra, Vamos ¿no? a repetir el arte de la guerra. Si quieres bajar de peso, vamos, el primero, ¿qué es? Las reglas militares son 5. Vamos. Medición. Primero toma tu cinta. Luego, Valoración. Ahí dirás Cálculo. cómo andas. Cálculo, ¿qué tienes que hacer para dejar de comer grasas? Comparación, no te compares con el vecino. Y victoria. Es comparación con tu antes y tu después, ¿ok? Como una revista de modas. Es el antes y el después de lo que estás haciendo. Sí, y llegas a la victoria. Sí, y el terreno da lugar a las mediciones, estas a las valoraciones. El terreno es tu cuerpo. ¿Sí? Qué manera de ubicarlo. Es una analogía. El terreno es tu cuerpo, luego da lugar. Estas dan lugar a las valoraciones, ¿Sí? Las valoraciones a los cálculos, estas a las comparaciones, y las comparaciones dan lugar a las victorias. Excelente, O sea, excelente. A mí es una definición que... Sí, y una fabulosa recomendación también que estamos dejando a nuestro público, a las personas que nos escuchan, para lo que necesiten, el arte de la guerra. Pelearse contra ustedes mismos si quieren bajar de peso. No, pero en la ciudad, imagínate todo eso, lo que nos está dando una metodología clara. Sí, claro. Y, ya entrando a la seriedad otra vez. Y dentro de Es que aquí la maestra me hace que sea así de ocurrente. Dentro de ese riesgo es precisamente el análisis de un riesgo aceptable, ¿no? Pero también hay que considerar que este es un factor muy, muy delgado, una línea muy delgada, hasta dónde puedes sí y hasta dónde puedes no. Pues estamos concluyendo con este programa. Voy a tener que escucharlo de nuevo. Análisis de riesgo aceptable. Vaya, hasta dónde podemos o no podemos. Interesante concepto. Sí, de hoy has dado conceptos muy interesantes. Porque lógicamente eso te habla de una planificación, unas consecuencias, Sí, ¿no? sí. O sea, y tiene que ver, ese análisis de riesgo aceptable tiene que ver con las políticas sociales, económicas, ambientales, los valores de los seguros, los réditos políticos, inclusive en el corto plazo, ¿no? O sea... Perdón, iba a hacer un comentario político, mejor ya no lo hago. Nos queda un par de minutos. Qué bueno que... Lo único que sí les aseguro es que necesitamos que la maestra venga de nuevo. Yo quisiera escuchar sus comentarios. Voy a aprovechar estos últimos minutos, un par de minutos que nos quedan, para dar las gracias a Fernanda Áviles. Saludos a todos, saludos a la arquitecta. Aquí estamos viendo su programa en Querétaro. Qué interesante el tema, el tema de la plusvalía. Podemos hablar toda la hora de la plusvalía, si queremos. También el ingeniero Enrique García, por supuesto, saludos a la Universidad de Ecatepec. Gracias, ingeniero, por estarnos escuchando. Y saludos a la gran invitada. Gracias, ingeniero, por escucharnos desde Ecatepec. Excelente tema, excelente enseñanza, un criterio muy amplio de la invitada que muchas veces no tomamos en cuenta. Lo que yo decía hace un momento, a veces nos olvida tomar en cuenta esto o no queremos. Lo obviamos. No queremos, lo obviamos. Y gracias por tu visita. ¿Quieres agregar algo más para concluir? Por ejemplo, algo que es importante para ese proceso de la construcción de un concepto rector, ¿no? Tiene que ver con clarificar los propósitos. O sea, no nada más necesitamos generar plusvalía en el territorio, sino también necesitamos que haya habitabilidad y que sea sustentable. ¿Y cómo lo logramos? También minimizando los riesgos. Sí, por eso es por lo que ha sido así como que un bosquejo. Sí, claro. Conceptual. Sí. Sí, ¿para qué? Para poder reorientar las prioridades, sí, ajustarlas a los propósitos y diseñar las acciones que nos permitan llegar a esa meta, ¿no? Sí.
Y obviamente pues reorientar a los profesionales. ¿Por qué? Porque son los profesionales los que lo van haciendo, y concientizar a la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos al punto, la ciudadanía es a final de cuentas la constructora pueblo más grande, ¿no? Es donde debemos enfocarnos también. Sí, claro, por supuesto. Y como profesional también podemos apoyar en esta... Pues reorientar nuestras acciones, ¿no? O sea, sí, no nada más es ver nuestro terreno. No nada más ver nuestro espacio. No nada más ver nuestro espacio, sino también las afectaciones que vamos a tener a los espacios continuos y aledaños, ¿no? Muy bien. Como temas de asoleamientos, como temas de captación del agua, como los temas de infiltración, como los temas de seguridad, como los temas de N cosas, ¿no? Debemos empezar desde no tirar basura en las calles. Sí, para acciones empezar. Sencillas. Sí, acciones sencillas. Al final de cuentas contribuyen y nosotros como sociedad apoyamos en eso. Pero también recordemos que el drenaje, los drenajes no estaban diseñados para esa cantidad de agua que está cayendo. Ni siquiera estaban diseñados para ser captadores del agua pluvial. Sí, y no se podrán diseñar. O sea, no estaban diseñados. O sea, eran solamente para aguas servidas. Y cada vez que nos inundamos, se desbordan esos drenajes y se desbordan con aguas servidas. Sí. Entonces al día siguiente tenemos una polución y tenemos un problema de salud pública, ¿no? Y empiezan problemas de salud pública graves que nos afecta a otro tipo de acciones. Exactamente, y que nos afectan a todos además. Pues tendremos que continuar con este programa. Me gustaría hacerte la invitación a que nos acompañes en un futuro y sigamos platicando ya tal vez de una manera más aterrizada, porque ya me dice, es que nos salimos del tema. Bueno, es que es parte también del objetivo del programa, no ser tan estrictos en el tema, hablar al respecto, pero también que sea una charla en donde nuestra audiencia, espero, la estén disfrutando. Sí, claro. Pues ahora sí que yo encantada de volver a venir y muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, ha sido un honor que estés aquí. Les recuerdo que esta charla ya estará disponible en podcast a partir del próximo lunes para que nos escuches donde quieras, en el momento que quieras. No olvides suscribirte, participar en la rifa del libro del mes, quedan 3 días. Y sobre todo, si te ha gustado el programa, recomiéndalo con tus amigos. Si no te ha gustado, con tus enemigos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muy buen día. Gracias por escucharnos una vez más. No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Enlaces de la Construcción.